Hola, bienvenido a un programa más de esta serie 50 días con Dios. Agradecidos por tu compañía, comentarios y reacciones durante los programas anteriores. Te invitamos a disfrutar de una presentación más con temas realmente necesarios en la actualidad. Las desigualdades de la vida, el abuso de poder, la opresión política, económica o social de unos contra otros. La impiedad disfrazada de piedad en la religión, las promesas no cumplidas de los gobernantes, lleva a hacerse la gran interrogante. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Llegará el día cuando reine la paz, seguridad, justicia e igualdad? Sigue con nosotros y descubre la respuesta a estas interrogantes en este programa 50 días con Dios. Muy bien, es para mí motivo de alegría nuevamente poder llegar a ustedes por este medio, ya sea que usted esté en su casa o en su trabajo o donde se encuentre en este momento. Estamos viendo la serie 50 días con Dios. Espero que ustedes la estén disfrutando, así como yo. Queridos amigos, hoy quiero hablarles de un tema bastante común en nuestro medio. Y es ¿por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? Cuando miramos la realidad de este mundo está lleno de injusticia. ¿Puede usted imaginarse que una persona esté en la cárcel 5 años, 10 años o 15 años y después se den cuenta que es inocente? Que el culpable está afuera y que él está allí pagando por algo que no hizo. Por eso, ¿por qué hay tanta injusticia en este mundo? Quiero contarles una historia que leí estos días de la cadena de televisión de CNN acá en Estados Unidos. Y es una noticia que salió el 4 de diciembre del 2013. Y el titular de la noticia dice: prueban inocencia de un hombre que pasó 25 años en prisión, acusado de matar a su esposa. Y era un caso muy especial. Era aquel momento cuando ella estaba cumpliendo años. Fue invitada a cenar y allí fue con su hijo de 3 años y sonriendo porque había pasado su hijo una cirugía de corazón, había tenido problemas de corazón y había pasado esa cirugía y él estaba feliz y estaba con su hijo y su esposa. Y decía, bueno, esto es la felicidad del momento más interesante de mi vida. Ver ahora a mi hijo recuperado, mi esposa que está cumpliendo 1 año más. Para Michael, que es el nombre de aquel personaje, ese día fue el 12 de agosto de 1986. Él apenas había cumplido 32 años de vida. El día siguiente todo fue arrebatado. El sueño se convirtió en una pesadilla. Christine, su esposa, fue atacada y asesinada en su casa en el condado de Williamson, en Texas, en las afueras de Austin. Y Michael estaba en el trabajo en ese momento. Aún así, las autoridades sospecharon de él. La gente inocente piensa que si solo dice la verdad, entonces no tendrá nada que temer de la policía, dijo Michael. Así de que él dijo la verdad y esperaba de que todo saliera bien. En cambio, Michael fue acusado, arrebatado de su hijo y enviado al juicio. El fiscal, hablando al jurado en términos emocionales, con lágrimas que corrían en su cara,
presentó una imagen, un cuadro de fuera de lugar, y así convenció a todos de hacer justicia. No hubo pruebas científicas, no hubo testigos, no hubo arma asesina, no hubo presentación de un motivo creíble, dice Michael. Yo no podía ver a cualquier persona racional pensante que eso fuera suficiente para dar un veredicto culpable, decía Michael. Pero si no habían otros sospechosos, el jurado lo declaró culpable. Todos sentimos la convicción fuerte de que se estaba haciendo justicia para Christine y que estábamos haciendo lo correcto, dice alguien del jurado. Michael pasó cerca de 25 años en la prisión. Él veía a su hijo Eric únicamente 2 veces por año. Me encantaba verlo, me fascinaba cada movimiento, dice Michael. Pero Eric se estaba volviendo más distante. Él estaba volviéndose menos mío, dice Michael. De adolescente, Eric no tenía recuerdo de su padre fuera de la prisión. Las cartas que su padre le escribía era solo una ventana de una vida que jamás fue. Su padre apenas existió en su vida. Yo no tenía recuerdo de él fuera de mis visitas a la prisión, decía Eric. Eric decidió dejar de visitar a su padre. Yo creo que era vergonzoso para mí pensar que tenía que ir a la prisión para ver a mi papá. Michael, su padre, le escribió a Eric diciendo que tenía que llegar y decirle en persona todo. Lo hizo. Fue otra de esas de esos momentos dolorosos para Michael. Y dice él, yo solo miré a mi cuñada y le dije algo así como, cuida a mi hijo. Él tenía cambio, o llegó el momento de que quiso cambiar también de su apellido. Y colocó el apellido de los parientes que lo criaron. Pero el juicio no concluyó. No hubo pruebas críticas. Hace un par de años, dice el periódico, un grupo de abogados trabajó en nombre de Michael. Logró traer a la luz la verdad. Michael no solamente era inocente, sino el fiscal Ken Anderson fue acusado de retener pruebas cruciales. El niño Eric había visto el ataque y dijo a sus parientes que su papá no estaba en la casa en este momento. Él describió al hombre que hizo el crimen. Los vecinos habían descrito a un hombre en un estacionamiento muy cercano de la casa de Michael y caminar hacia el bosque. Y allí encontraron un pañuelo manchado con sangre. Fue encontrado en la cercanía de ese lugar. Y ninguna de esas pruebas llegó al juicio. Tomó años de lucha, pero los abogados de Michael finalmente lograron enviar el pañuelo de pruebas a ADN. Este contenía sangre del cabello de Christian. Tenía sangre y del cabello también de Christian y del ADN de otro hombre, el criminal, llamado Norwood. Había causado la muerte de Christian y como nadie lo había descubierto, no solamente esto, sino que el relato dice que después mató a otra mujer en el área. Después de todo, Michael fue liberado en octubre 11 del año 2011. Tenía ya ahora 57 años de edad. Y él dijo, le doy gracias a Dios que no fue un caso de pena capital. La historia de Michael, contada en este documental de CNN titulado Un sueño irreal,
pone en la mira las condenas erróneas en los Estados Unidos. Más de 2,000 personas con condenas erróneas fueron exoneradas entre el año 1989 y el 2012. Y de acuerdo con los datos recopilados por la Universidad de Michigan en la Escuela de Derecho, había llevado a que este caso de Michael podía abrir los ojos para que muchas personas pudieran ser liberadas de estar pagando una condena injusta. Pero esa es la realidad, querido amigo. Esa es la realidad de este mundo en el cual vivimos. Hay muchas personas que encuentran hoy en día pagando en la cárcel una condena como Michael, sin deber nada, acusados injustamente. Por eso la pregunta es, ¿por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Cuál es la causa del dolor, del sufrimiento, de la injusticia? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué existe dolor? ¿Por qué existe enfermedad? ¿Por qué existe la muerte? ¿Creó Dios un mundo así malo? ¿Cuál es el verdadero origen? Por ejemplo, la pandemia que hoy en día estamos viviendo, las personas le echan la culpa a Dios que es un castigo. ¿Será esto cierto? Estas preguntas quizás inquietan la mayoría de personas en este mundo, pero solo el autor de la vida puede darnos una respuesta. Yo quiero invitarles en esta ocasión para que vayamos al primer libro de la Biblia, al Génesis, al comienzo. Y allí vamos a encontrar un texto bíblico, y es el primer texto bíblico de la Biblia, muy conocido allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el capítulo 1 y el versículo 26 sí dice: y creó Dios al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí encontramos la creación perfecta que Dios hizo. Y si ustedes miran el capítulo 1 del libro de Génesis, encuentran que dice: y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y cada día decía: y es bueno. Y todo lo que Dios había hecho es bueno. Pero qué interesante cuando nosotros miramos en el capítulo 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La corona de la creación, el hombre, no para que sufriera, no para que viviera en un momento como lo que estamos viviendo hoy en día, de muerte, de enfermedad, de tristeza, de dolor, no, era para que viviera feliz. Por eso el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, el rey, el hombre más sabio del mundo, dijo lo siguiente en Eclesiastés capítulo 7, y el versículo es el 29, dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Cómo fue creado este mundo? Este mundo fue creado de una manera muy diferente a lo que vemos hoy en día. Y por eso el sabio Salomón dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es, querido amigo. El hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre fue colocado allí en un lugar para que viviera feliz. Pero qué triste es ver hoy la situación en la cual estamos viviendo. Dios quería que el hombre viviese feliz para siempre. Lo colocó en un camino de vida y justicia, sin pecado, sin muerte. Y el hombre no estaba condenado a morir. No había mancha de pecado en él. No existía el dolor ni el sufrimiento. Adán era la corona de la creación.
La naturaleza entera estaba bajo su mando. ¿Cuál es la única condición para que el hombre pudiera permanecer en ese camino? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué encontramos un mundo con tanta injusticia, con tanto dolor, con tanta muerte, con tanto sufrimiento? ¿Qué fue lo que pasó? La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, vamos otra vez al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 16 y el versículo 17, nos dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí había una condición para que el hombre viviera feliz y no muriera, y era la obediencia al Creador. Y por eso dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto pueden comer menos de uno, y el día que coma de él ciertamente moriréis. Pero ¿qué pasó? Si ustedes miran un poco más adelante, encuentran el otro versículo, cuando encontramos versículo de Génesis capítulo 3, y el versículo vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos el problema del pecado y la razón por la cual vivimos en este mundo lleno de injusticia. Y es que allí cuando Dios había colocado a Adán y Eva, había un ser que se había rebelado y se había vuelto en contra de Dios en el cielo, llamado Luzbel, el ángel Luzbel, Satanás, el engañador. ¿Y qué sucedió? Apareció en una serpiente y comenzó a hablar con Eva muy astutamente, y la convenció de comer del fruto y le dijo: no es cierto esa palabra. Y ahora estaba la palabra de Dios y la palabra de la serpiente, de Satanás, a través de la serpiente, que decía: no moriréis. Antes, en cambio, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué sucedió? Ella tomó del fruto, dice la Escritura, y comió. Y luego llevó también a su esposo, en el cual también comió como ella. Y ahí comenzó la triste historia que estamos viviendo hoy. Y por eso en el segunda de Pedro, el apóstol Pedro, en segunda carta de Pedro, en el capítulo es el capítulo 2 y el versículo es el versículo 19. Segunda de Pedro 2, versículo 19 dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y eso ha sucedido con el ser humano. Era la corona de la creación, era el que tenía el mando en todo lo que Dios había creado. Pero ahora Satanás le promete libertad. Pero no sucedió así, se convirtió en un esclavo de Satanás. Y la Escritura nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está, la muerte. Cuando Dios había creado al hombre para que viviera feliz sin conocer la muerte. Pero el tomar del fruto prohibido, desobedecer a Dios, vino como consecuencia la muerte, porque así decía la palabra. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí dice, porque así por cuando el pecado entró por un hombre y el pecado trajo la muerte, y así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Y el profeta Isaías presenta nuestra radiografía al decir, en Isaías, vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Isaías, y vamos a mirar el capítulo 1. Y veamos el versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6? Y allí dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Esa es la realidad del ser humano. Después de que cayó en pecado, dice, no hay cosas buenas o no hay cosa sana. Y por eso el ser humano hace injusticia, comete crímenes terribles, mata a las demás personas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la realidad de este mundo, querido amigo. Ese es el mundo que vivimos. Es un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de dolor. Quizás ahora podamos comprender por qué existe el sufrimiento, por qué existe la injusticia. Dios no creó al hombre para que sufriera, pero le dio la oportunidad de elegir. Pero la errada elección de desobedecer a Dios lo llevó al valle de las lágrimas, en el cual estamos transitando hasta el día de hoy. Cuánto dolor, cuántos sufren, cuántos inocentes están allí en la cárcel, cuántos inocentes mueren cuando es colocada una bomba en un lugar y explota y mueren muchas personas inocentes. Es por causa del pecado que este mundo está en esta situación. Pero ¿cómo puede el ser humano retornar hacia el camino de la vida? ¿Será posible? Si ya somos culpables de muerte, esclavos, ¿hay algún camino en el cual podemos encontrar para asegurarnos en nosotros la salvación y volver a encontrar la felicidad? No la encontramos en el ser humano, no la encontramos seguramente en la religión, no la encontramos quizás en las riquezas. Muchas personas creen que teniendo riquezas va a encontrar la felicidad, pero no es así. La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel capítulo 33, vamos a ver qué nos dice Ezequiel capítulo 33, y el versículo que vamos a leer es el versículo 11 que dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que él se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué interesante. Hay una solución para esta situación en este mundo en el cual vivimos. Y el Señor dice, diles que vivo yo, dice Jehová, que Él no quiere la muerte del impío. No quiere que nosotros sigamos por este camino que lleva solamente a la muerte. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Dice el Señor. Solamente por medio de quien podemos llegar a ser salvos y tener ahora la felicidad de ver un mundo mejor, no de injusticia. Veamos qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos.
el único en el cual puede traer salvación es Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro en el cual podamos nosotros buscar. Y por eso la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. También dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la Escritura también dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, dice 1 Juan 5:11 y 12. Así de que es interesante que la palabra de Dios nos habla en esta ocasión. Necesitamos ir a Él. Si queremos terminar no viendo esta situación de injusticia y queremos ver un mundo mejor en una forma diferente, Él tiene la solución, es Jesucristo. Y Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Desea aceptar también al Señor Jesús en tu vida? ¿Quiere tener una experiencia diferente? ¿Quiere ver quizás un mundo también diferente muy pronto? Yo le invito para que pueda aceptar al Señor Jesús. Cuando lo aceptamos, Él trae salvación, Él trae vida eterna. Cuando lo aceptamos como Señor y como Salvador, Él también ha prometido venir muy pronto por segunda vez y hacer totalmente nuevo este mundo. Ya no un mundo de injusticia, de dolor, de tristeza, sino un mundo lleno de felicidad, de alegría. ¿Quiere aceptarlo? Yo quiero orar en este momento por usted, para que esa aceptación que has hecho en este momento pueda ser una realidad en el resto de su vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad para que esta palabra llegue a los corazones necesitados. Gracias por los amigos que nos están escuchando y que han sido tocados, Señor. Toma sus corazones y transforma sus vidas, y que ellos también puedan estar un día, cuando tú vengas en las nubes, en ese mundo que nos has prometido para estar por toda la eternidad. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Indiscutiblemente, la injusticia en este mundo tiene su origen en el pecado. Sin embargo, el pecado ya no es un problema para Dios. Existe un camino de salvación, una vía de escape, y es Jesucristo. Así como hoy tratamos un importante tema que fue la interrogante de la humanidad en todos los tiempos, en la siguiente conferencia el tema a tratar será: ¿cómo dejar de preocuparme por todo? Indudablemente es un tema que no te puedes perder.